A ver, pasemos a la siguiente, donde podemos ver de forma más ampliada lo que es un resumen de lo que es el proceso fotosintético. Recordarán ustedes que la fotosíntesis consta de una etapa luminosa y de una etapa oscura, ¿no? En esta etapa luminosa tenemos subetapas, como por ejemplo la fotólisis del agua, necesitamos el rompimiento del agua. Otra etapa que es la etapa de síntesis de ATP como fuente energética, y otra etapa que es la síntesis de NAD-fosfato reducido, más conocido como el poder reductor, que se requerirá junto con el ATP para en la siguiente fase, en la fase oscura, poder fijar carbono desde el CO2 que sabemos que los organismos fotosintéticos se utilizan para poder ensamblar, como ven aquí, acá se ha destacado sus azúcares, pero no solamente forma sus azúcares, sino que también puede formar aminoácidos, glicerol, y con el glicerol ensamblar lípidos y otros tipos de moléculas, ¿no? En el ciclo de Calvin vemos existen, mejor, bueno, acá no se nota, hay dos etapas reductivas, ¿no? Tenemos etapa reductiva, etapa de fijación ya propiamente del carbono, y nuevamente otra etapa reductiva al final, donde se forma, si ustedes recuerdan, la ribulosa 1,5 bifosfato. Pero en lugar de formarse directamente la ribulosa, se puede desviar, como ven aquí, para formar otro tipo de compuestos a la vez, ¿no? Como podría ser, como les digo, glucosa, como podría ser glicerol, como podrían hacer algunos aminoácidos, especialmente aromáticos. A la izquierda tenemos representado el proceso de fotofosforilación. Primero entendamos qué se entiende por fosforilación, a secas, el término, ¿no? Fosforilación es el proceso en el cual añadimos fósforo a una molécula, ¿no? En este caso, se hace referencia a la añadidura de fósforo al ADP para poder sintetizar ATP. Este proceso, ustedes lo recordarán que también se da especialmente de forma abundante en la respiración nuestra, ¿no es cierto? En la respiración, la cadena transportadora de electrones tiene por finalidad fosforilar al ADP y poder sintetizar finalmente ATP. En ese caso hablábamos de fosforilación oxidativa, ¿no? En cambio, esta fosforilación que es dependiente de la luz, no nos extraña entonces que se le haya dado la denominación de fotofosforilación. Entonces se está refiriendo a la añadidura de fosfato al ADP para formar ATP, pero con la necesidad de la participación ¿de quién? De la luz, ¿cierto? La clorofila es un pigmento que va a servir como antena para poder captar estos rayos luminosos, los fotones, ¿no? Para que pueda arrancar esta cadena de paso de electrones a través de todos estos aceptores. Pero no solamente partimos esta cadena, digamos, de paso de energía, no solamente requiere de la luz, no solamente como ven aquí el fotón, sino que necesitamos también aquí la energía del rompimiento del agua. Por eso una de sus etapas es, como les dije, la fotólisis del agua, que como consecuencia libera ese oxígeno propio producto de la fotosíntesis, ¿no? Que produce. Entonces, estas fuentes energéticas estimulan, activan, excitan a los fotosistemas, es decir, a las moléculas de clorofila que se encuentran por centenares formando fotosistemas. En primer lugar, a las que forman el fotosistema 2, como se ve aquí. Esta eleva su nivel energético y cuando cede sus electrones a un aceptor siguiente, vuelve a su estado original, ¿no? Esos electrones pasan a la plastoquinona, posteriormente pasan a una cadena de citocromos BF, luego pasan a la plastocianina, que acá no se ve, no la han colocado, la han obviado, para recién pasar al siguiente sistema, que sería el fotosistema 1, que también está constituido por varias moléculas de clorofila, pero que tiene sus propios aceptores también de electrones, como es la ferrodoxina.
después le cede al NAD, formando ya fosfato reducido, este poder reductor que, como decíamos, lo requerimos para la siguiente fase, la fase oscura, y a su vez, como ustedes pueden ver, está aquí representadas las ATPasas, los complejos ATPasas, que también de forma similar los vemos en el proceso de respiración. Esto que ustedes están viendo aquí entonces es los tilacoides, ¿no?, de los cloroplastos, pero muy similar, ¿no les recuerda esto a la membrana mitocondrial interna, que también tiene así a los componentes enclavados de la cadena respiratoria? Muy parecido, ¿no? Es más, la explicación de cómo se sintetiza ATP a partir del salto de electrones entre estos aceptores intermediarios que estamos mencionando es idéntica a la misma explicación que se da en la cadena transportadora de electrones. Es decir, que el salto de los electrones de un aceptor al otro activa las bombas de protones que ustedes ven aquí, que están en algunos de los componentes de esta cadena redox, de óxido de reducción, como ven aquí el citocromo BF. Este flujo entonces desde el estroma hacia el espacio intermembranoso, porque esta es la membrana interna del cloroplasto, y más acá debemos encontrar otra más externamente hay otra, ¿no? Es doble membranosa el cloroplasto, al igual que las mitocondrias. Entonces, cuando fluyen estos hidrógenos, estos hidrogeniones, porque en realidad están cargados, desde el estroma, desde la parte más interna, digamos así, hacia, como que quieren irse, ¿no?, hacia el espacio intermembranoso, generan una diferencia de concentración en estos espacios, ¿no? Ya antes los tenía en equilibrio, hidrógenos por aquí, hidrógenos por acá, pero cuando se bombean, entonces voy a tener mayor acumulación de estos hidrogeniones cargados positivamente en el espacio intermembranoso y menor cantidad de ellos en el estroma. Esta diferencia de concentración, que vamos a llamar gradiente electroquímico, es un tipo de energía potencial para activar a las ATPasas. Entonces, gracias a que se ha generado este gradiente electroquímico, las ATPasas se cargan, se activan, pueden devolver los hidrogeniones a su sitio para reconstituir el estado normal, a la vez que van a ir fosforilando y activadas al ADP, sintetizando, permitiendo la síntesis entonces de la moneda energética principal, el ATP, ¿no? Este es lo que explica entonces cómo se sintetiza ATP gracias al salto de los electrones, ¿no?, al paso de energético a través de todos estos componentes de esta cadena redox en la fotofosforilación. Esto recordando entonces un poquito de lo que es la fotosíntesis, ¿no? A ver, acá tenemos una diapositiva donde pueden ver allí los diferentes niveles que acabábamos de mencionar hace unas diapositivas atrás. Ahí están los carnívoros, depredadores principales, miren. Ahí está. Tenemos acá sería el producto plantita, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Quiénes son estos? Los carroñeros, ¿no? Los carroñeros, las hienas. ¿Quiénes son estos? Los descom. Acá tenemos descomponedores. Y aquí tenemos dentritívoros, ¿no? En el gusano de tierra, dentritívoro. Estos sí realizan digestión interna, en cambio los otros, digestión externa y ósmosis. Muy bien, los descomponedores de acá, ¿no? Es la denominación que se le ha dado al último grupo, pero en realidad todos participan en descomponer materia orgánica, ¿no? Si analizamos. Bien. Sí, claro, también los líquenes, sí, las algas también. Principales impactos sobre la atmósfera. ¿Cuáles son nuestros principales problemas medioambientales que
que podemos identificar, ¿no?, en nuestro planeta. Tenemos lo que es el efecto invernadero, que genera pues el cambio climático que estamos sufriendo. Tenemos el problema de la destrucción de la capa de ozono, que viene a ser el ozono estratosférico, porque también hay un ozono de la troposfera, pero ese no es la capa de ozono, ese tiene otro origen. Tenemos también la lluvia ácida y la contaminación de todo tipo en realidad, ¿no?, por gases, por partículas, por desechos, por diversas formas de energía. Hablemos un poquito de cada una de ellas. A ver, por acá, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural, en realidad, que nuestro planeta ha desarrollado para poder permitir que se dé la vida en él, porque necesitamos ciertas temperaturas para que la vida pueda desarrollarse en nuestro planeta, ¿no? Entonces, los rayos luminosos atraviesan nuestra atmósfera. Parte de estos rayos son absorbidos, en realidad la mayor parte, ¿no?, de estos rayos son absorbidos por la estratosfera, o sea, esta porción de atmósfera, y otra parte llega a la superficie terrestre y es absorbida calentándola. El planeta de igual manera libera radiación, energía hacia el espacio, quiere liberarlo, pero también una parte se queda nuevamente, de rebote digamos, se queda también siendo absorbida en la atmósfera. Esta cantidad de energía que se acumula es lo que aumenta la temperatura de nuestro planeta y se cree que está alrededor de la aumenta de los 20 a 30 grados. O sea, en realidad es la principal causante de este efecto de calorcito que podemos sentir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que existen gases que pueden aumentar este efecto invernadero, ¿no es cierto?, por encima de lo que es natural. ¿Cuáles son los gases invernaderos? Tenemos al dióxido de carbono, al metano, al óxido de nitrógeno, al ozono mismo de la troposfera, el que les digo que es el ozono malo, y por supuesto a los clorofluorocarbonatos, producto de las fábricas, de las quemas también de ciertos productos tóxicos. Estos entonces combinados pueden generar un aumento de esta temperatura, causando lo que sabemos el descongelamiento de los polos, la alteración de los ciclos, ¿no?, del ciclo del nitrógeno, del agua, alterando nuestra temperatura, las corrientes, en sí, alterando todo lo que es la vida en nuestro planeta en realidad. El ozono. El ozono viene a ser una molécula de 3 átomos de oxígeno. Se produce por el rompimiento de moléculas del gas oxígeno, es decir, de la molécula de 2 átomos de oxígeno, ¿no es cierto?, la que normalmente nosotros necesitamos para sobrevivir. Algunas de ellas se pueden partir, se separan, y estos átomos separados se unen a otras, convirtiéndolos a O3, ¿no?, a 3 moléculas, llevándolos a 3 moléculas de oxígeno. Tenemos 2 tipos entonces de ozono. Lo que es el ozono a nivel de la estratosfera, como pueden ver aquí la atmósfera, a la derecha pueden ver sus diferentes capas, ¿no? La parte más cercana, su capa más cercana a la superficie es lo que llamamos troposfera, menos de 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Luego viene, no sé si ven la manito, la estratosfera, límite con los 50 kilómetros sobre el nivel de altura. Luego viene la mesósfera, termósfera y la exósfera, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando ahorita es de el ozono beneficioso, digamos, es el que está aquí, el estratosférico, ¿no?, el de la estratosfera. Este ozono se encuentra en estado puro, está en diferentes concentraciones entre los 10 a 40 kilómetros sobre el nivel del mar, pero su mayor concentración está a los 25 kilómetros sobre el nivel del mar. El ozono normalmente es incoloro, pero en altas concentraciones puede tener un color medio azulado, medio celeste. De todas maneras, en altas concentraciones puede ser irritante también, irritante para las fosas nasales, para los ojos, pero basta con que dejemos de hacer contacto con él y nos recuperamos rápidamente, ¿no?
Este es el ozono que se le conoce como la capa de ozono, o sea, ozono beneficioso, el bueno, ¿no? El que tiene un efecto de depurador y un efecto de filtro de la radiación ultravioleta. Sin este ozono estratosférico, la vida no sería posible en nuestro planeta. El otro tipo de ozono es el ozono que se puede formar en una zona más cercana a nuestra superficie terrestre, el troposférico. Este es un ozono reconocido como malo, digamos, porque su origen son las reacciones fotoquímicas entre óxidos de nitrógeno, que liberarse de las fábricas, compuestos orgánicos volátiles y derivados de fuentes como la quema de combustible, quema de carbón. Genera de igual manera este ozono, pero que en altas cantidades, como decimos, resulta tóxico para nosotros, ¿no? Puede ser letal. Ese no es beneficioso, ese es malo. Otro problema medioambiental es la lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida se origina por la combinación con la humedad del aire, esta combinada entonces con los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre, formando los ácidos nítrico y sulfúrico que van a caer como precipitaciones, es decir, como lluvia, ¿no? Ahora, los compuestos que les decía que pueden finalmente combinarse con la humedad del aire, pueden viajar muchos kilómetros, de tal manera que la lluvia ácida no necesariamente va a aparecer solamente en los lugares donde se está dando la producción de este óxido de nitrógeno o dióxido de azufre, sino que puede llegar a aparecer en otras ciudades aledañas, ¿no? Es decir, el daño se puede expandir. Más o menos la lluvia tiene un pH muy cercano a 6, alrededor de 6, y esta lluvia ácida más bien se considera ácida cuando tiene un pH menor que 5, pudiendo llegar hasta un pH 3, como el del vinagre. Ahora, esta acidez, estos ácidos nítricos y sulfúricos que caen como precipitaciones, ya se imaginarán ustedes que definitivamente nos van a afectar, afectan al hombre, nos pueden causar daño a la piel, afectan a los animales, afectan a las plantas, afectan a nuestros cultivos, alteran también la composición del agua, afectan la fauna marina. Entonces, en realidad, inclusive pueden afectar hasta las construcciones, ¿no? Porque también hay un deterioro de todo lo que son las construcciones por estos ácidos. Son ácidos fuertes, como conocemos, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico son ácidos fuertes. Aquí ustedes pueden ver, miren, la muerte de toda esa cantidad de peces, ¿no? Muertos por la lluvia ácida. En Asia, en Europa, hay varios países que están siendo afectados por este fenómeno, ¿no? Las plantaciones, todo se afecta.